Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Despertando Conciencia. Con Rocío Adriana Báez. En una ocasión le preguntaron a Tolkien ¿qué habría sucedido si Gandalf se hubiera dejado seducir por el poder del anillo único y lo hubiera tomado para sí? Su respuesta: se habría convertido en el peor de los tiranos, uno mucho más cruel y siniestro que el propio Sauron. Usando como pretexto las más nobles causas, Gandalf instauraría un reinado de terror y mentiras disfrazado de tolerancia, libertad y progreso. Un infierno con marketing de paraíso, en el que te oprimen por tu propio bien. El mal de Sauron es una oscuridad orgullosa de sí misma, una maldad que va de frente y que no necesita justificar su crueldad. Miente, engaña y manipula para hacerse con el poder. Pero una vez que su farsa ha sido destapada, se muestra sin tapujos como lo que es. Un mal a cara descubierta que hace exactamente lo que se supone que el mal debe hacer. Bajo el látigo del Señor Oscuro, todo el mundo puede discernir que su tiranía es una subversión del orden trascendental apropiado y conservar la esperanza en una regeneración, un regreso del bien supremo, manteniendo así la semilla de la bondad viva en sus corazones. Pero Gandalf, con una retórica emotiva que apela a la justicia social, los derechos humanos y la diversidad, arrojando promesas multicolor por doquier y garantizando que solo usa el poder del anillo para proteger el mundo de terribles peligros y evitar así males mayores, lograría que la misma idea del bien se volviera detestable. Es lo que los impostores santurrones provocan: confusión, degeneración, división. Los falsos seres de luz son la peor clase de caciques, pues toman retazos del bien para justificarse y lentamente nos carcomen el alma, hasta que, desconectados de toda referencia trascendente, consagrados al ensimismamiento y poseídos por el nihilismo, caemos en la desesperación y no anhelamos ya ningún bien. Y es así como, sin nada valioso por lo que luchar y nada significativo por lo que vivir, existencialmente exasperados y sin rastro alguno de lazos fraternos con el prójimo, nos entregamos al frenesí del momento, al goce narcisista de lo prohibido pero apetitoso, a la adoración de todo lo que daña el alma pero causa excitación fogosa. Pues ¿qué más nos queda, al fin y al cabo, sino solamente la falsa libertad luciferina de consumir y consumir carnalmente todo lo que la mente codicia? El espíritu de nuestro tiempo, el anillo que hoy nos gobierna, ha colocado al desarrollo material y al cumplimiento de nuestros deseos como pináculo del progreso. La trascendencia, por supuesto, ha sido arrojada al exilio para que no estorbe en este nuevo imperio de los placeres que hemos edificado. El sentido, la moral, los valores o las relaciones humanas son meros accesorios o prótesis de la actividad económica, el verdadero motor que anima nuestra civilización. Nada está ya sujeto a principios superiores. Todo debe someterse a nuestras pasiones brutas e impulsos,
que son para nosotros la expresión más auténtica de nuestra identidad. Hoy cada quien puede ser lo que quiera, especialmente aquello que sabe que nunca podrá ser. Y podemos también, como no, construir nuestra verdad. Nos hemos emancipado de los viejos dogmas impuestos forzosamente por la tradición. Hemos progresado y hoy somos libres para convertir lo falso en legítimo, lo profano en sagrado, lo grotesco en estético y los vicios en virtudes. Se nos dice que somos más libres y se nos invita a ser más auténticos que en ninguna otra época de la historia. Pero lo cierto es que solo se acepta como auténtico lo que nuestra época ha canonizado o establecido como normativo. Y así, el desfile de autenticidades se ha convertido en una tediosa exhibición de conductas promovidas y auspiciadas por quienes mueven los hilos. Pues lo que a nuestra época le interesa es, ante todo, que las masas avancen en pos de nuevos horizontes, sin saber cuál es la meta, sin plantearse siquiera si tal meta es en realidad un precipicio o un vertedero, un cementerio o un patíbulo. Platón nos enseñaba que progreso es todo aquello que nos acerca a los principios primeros. No es un mero cambio lineal, sino más bien un ascenso ontológico. Para el hombre moderno, sin embargo, el progreso no está atado a verdades eternas, pues tales cosas no son más que boberías. Progresar es poder hacer todo eso que antes no se hacía. Aniquilar lo arcaico y exaltar lo novedoso, pues lo nuevo es siempre, necesariamente, mejor que lo viejo. Una libertad prometeica que lo quiere todo y lo permite todo, y que se convierte en un fin en sí misma. Un ouroboros sin nada que lo trascienda. Toda libertad, para ser digna de tal nombre, tiene que orientarse hacia un fin legítimo. Afirmaba Castellani que si a libertad no se añade para qué, es una palabra sin sentido. Porque, en efecto, no puede haber libertad para dañar, injuriar, calumniar y ofender gratuitamente. No puede haber libertad para sembrar el odio y extender la mentira. No puede haber libertad para envilecer los espíritus e inclinarlos al mal. Como nos enseñaba Castellani, cuando la libertad no explica su para qué, se convierte en una libertad puramente nihilista, guiada por el apetito de destrucción. Si libertad es sinónimo de quitarme de encima todo lo que me limita o me fastidia, podré deshacerme de la verdad misma cuando ésta me ponga límites y se vuelva fastidiosa. Podré librarme de mi naturaleza humana, mi pasado, mi familia y mi biología, del lenguaje y el paso del tiempo. Podré librarme hasta de la propia realidad, que no deja de ponerme obstáculos para el cumplimiento de mis caprichos. Una rebelión de las ramas contra el árbol que reemplaza lo universal y eterno por lo particular y pasajero. Una deificación de la voluntad que nos instala en el egoísmo más soberbio. Los científicos han llevado al hombre moderno a creer que no hay nada que no pueda saber. Los falsos propagandistas le han dicho que no hay nada que no pueda poseer. Se le han dado suficientes motivos para pensar que basta con reclamar y quejarse para obtener lo que se le antoje. Que el mundo está en la obligación de garantizarle la vida a la que cree tener derecho. Bajo las imperantes condiciones de moderna libertad, el individuo solo piensa en los derechos que posee, y por ello es incapaz de referir sus actuaciones a un marco externo de deberes. Su solo deseo es motivo suficiente. La libertad progresista se presupone libre de todo límite, razón por la que debe arrojarse insaciable hacia la conquista de nuevas pretensiones rebautizadas como derechos. Sabemos que hay ciertos límites que no deberíamos cruzar y leyes que lo impiden, pero es una contención puramente pasajera que tarde o temprano quedará obsoleta, pues bajo la premisa de una libertad desarraigada de la naturaleza humana y el bien supremo, lo que hoy nos resulta antinatural, inhumano y hasta monstruoso será la flamante conquista legislativa de las futuras generaciones.
los nuevos derechos humanos que nosotros, espectros de un pasado dogmático, les habíamos negado. Es la libertad relativista del querer, del ego que está encerrado para siempre en sí mismo y niega cualquier fuente de orden correcto situada fuera de él. Del narciso que se mira perpetuamente en un estanque que sólo le devuelve su propio reflejo. Existe una libertad aristotélica que nos ayuda a discernir moralmente en la búsqueda de la verdad. Y existe una libertad degradada que permite al hombre deshacerse de todo cuanto lo limita y lo molesta, exaltando las pasiones más torpes y las ambiciones más egoístas, en aras de una individualidad soberana, autónoma, independiente de todo, excepto de sí misma. Una libertad que exige realizar su propia voluntad acaba siempre, más tarde o más temprano, anulando la conciencia, puesto que no acepta la imposición de obligaciones morales. Quienes se embriagan con los dulces jugos de la libertad progresista se coronan como soberanos de una nueva realidad en la que, por derecho propio, pueden decretar qué está bien y qué está mal, qué es decente y qué es repugnante, qué son libres de hacer y bajo qué criterios de libertad deben regirse los demás. Si yo lo siento así, tú estás obligado a reconocerlo, en primer lugar, después afirmarlo y finalmente celebrarlo. Exijo que mi particular se vuelva un universal, que mi subjetividad se convierta en un absoluto. El resultado de este delirio, como no podría ser de otra manera, es una rotura en pedazos de la estructura psíquica, cuyas grietas se propagan hacia todos los rincones de la vida de la persona, conduciendo al desgarro de los vínculos humanos. Encerrados en nosotros mismos e incapaces de compartir con el prójimo nociones acerca de los más fundamentales asuntos, la división familiar y la fragmentación social se extienden imparables como un veneno neurotóxico. Caemos en una confrontación perpetua de posturas ideológicas irreconciliables que dicen luchar por su propia idea de libertad y acusan al enemigo de ir contra ella, cuando en realidad defienden el mismo tipo de liberalismo prometeico completamente desconectado de la trascendencia que inevitablemente disuelve la comunidad humana. Si buceamos en la etimología de la palabra diablo, descubriremos que procede del verbo griego diabalein, que a su vez deriva del verbo balein, que significa tirar o arrojar. Así pues, el diablo sería el que arroja a unas personas contra otras, es decir, el que crea desunión e inquina, el cizañero, el que divide. Y es que, en efecto, en la división, que siempre nos hace más débiles, se halla la raíz de todos nuestros males. Siempre que se ha querido minar la resistencia de las personas o de los pueblos, se ha empezado por separarlos de aquellas realidades tangibles o espirituales que constituían su fortaleza, su familia, su patria, sus tradiciones, su Dios. Nuestros antepasados nunca perdieron la lucidez de identificar como enemigo a quien anhelaba separarlos. Pero este monstruoso plan de división tenía que acompañarse de placebos o golosinas que mantuvieran entretenidos a los pueblos mientras eran desarraigados. Y tales placebos no fueron otros sino los llamados derechos y libertades, que a la vez que se disfrutan y saborean, propician una mayor división. Romper los vínculos humanos y dividir la comunidad con la excusa de favorecer que el individuo se exprese libremente. ¿Cómo inducir una actividad comunitaria fraterna en un mundo completamente dividido ideológicamente y donde muchos están más que dispuestos a despedazar a sus hermanos en nombre de principios desconocidos? La única vía para regenerar los vínculos humanos que las ideologías liberales modernas desgarraron es restaurar la cosmovisión tradicional.
Cuanto más se hunde uno en la materia, más fuerza y alcance adquieren los elementos de división y oposición. Y por el contrario, cuanto más se asciende hacia la pura espiritualidad, más se acerca uno a esa unidad que sólo puede realizarse plenamente mediante la conciencia de los principios universales. El pensamiento tradicional propone una visión unificadora y armónica de la realidad que apela a la trascendencia que nos une, el dominio metafísico desde el cual se ordena nuestra correcta participación en las jerarquías naturales. De ahí que la cosmovisión tradicional se denomine también cosmovisión simbólica, del griego súmbalo o símbalo, lo que une y congrega en la verdad, en contraposición a lo diabólico, cuya tarea es la acusación y la fragmentación en la mentira. El pensamiento moderno, cimentado sobre principios diabólicos, propone una realidad sin universales ni verdades eternas. Como decía Guénon, el hombre moderno, en lugar de intentar elevarse a la verdad, busca arrastrar la verdad a su propio nivel. El bien, el progreso y la libertad no son más que ideas cambiantes que van mutando de forma arbitraria según los caprichos de cada quien. No hay nada que unifique. Todo es subjetivo y está desconectado. Lo que hoy es bueno, mañana será malo. Las aberraciones del presente serán la nueva normalidad del futuro. En la cosmovisión tradicional, sin embargo, los fenómenos son entendidos como una serie de eventos espiritualmente vinculados entre sí y organizados en patrones de significado eternos. El papel del ser humano es convertirse en un puente entre esas verdades trascendentales que no cambian y los eventos mundanos que sí van cambiando, un símbolo que une el cielo y la tierra. La libertad no sería, por lo tanto, algo que inventamos o que cada quien entiende a su manera, sino la expresión visible de arquetipos eternos. La libertad real debe encarnar una perfecta unión entre hechos y significado, entre lo horizontal y lo vertical, entre la materia y el espíritu. Para quienes creemos en la existencia de verdades trascendentales, el progreso y la libertad nada tienen que ver con las nociones de tiempo y espacio. Restaurar los valores no requiere regresar atrás en el tiempo. Cuando decimos que aspiramos a recuperar antiguos ideales y valores, lo que hacemos es dirigir nuestra atención a una realidad ontológica atemporal. La base del orden social no puede encontrarse en una actividad económica que valora al sujeto según su aptitud para el consumo, y mucho menos puede hallarse en este desfile moderno de subjetividades utilitarias, sino solamente en una caridad fraternal atada a criterios trascendentes y al servicio del perfeccionamiento espiritual. El antiguo sentimiento de fraternidad conlleva obligaciones que la igualdad ignora por completo. La fraternidad centra nuestra atención en los otros. La igualdad lo hace en nosotros mismos. No es casual que la sed de igualdad coincida en el tiempo con el auge del egoísmo. Para el moderno egoísta, la confesión más dolorosa es que pueda existir un centro de responsabilidad. El marco de deberes que la fraternidad construye es por sí solo la fuente de la conducta ideal. La restauración de la palabra es también una medida fundamental y urgente. El verbo es el principio esencial de inteligibilidad. El hombre accede al conocimiento de la realidad a través de la palabra. Tenemos que atribuirle el significado apropiado a esos principios a los que el lenguaje se refiere. Progreso no es progresismo. Bondad no es buenismo. Libertad no es liberalismo. El significado, que por definición es algo trascendental, no puede estar reducido al juego de espejos ideológico. El lenguaje no es una especie de ilusión u obstáculo que se interpone entre nosotros y la realidad,
sino el principio fundamental que nos permite conocer las relaciones secretas entre la trascendencia y la inmanencia, suscitando en nosotros el amor por lo que no soy yo, lo que va más allá de mí mismo. La piedad es disciplina de la voluntad ejercida mediante el respeto. Contempla el derecho a la existencia de entes superiores al ego y de cosas de él distintas. La esperanza de reducir este espíritu fanático que amenaza con destrozar nuestro mundo depende de la capacidad de ceder ante lo que no es el yo. El ser humano, hecho a imagen de Dios, es el microcosmos donde la realidad se condensa, el lugar donde la existencia se reúne para encontrar sentido. Dios nos invita a participar en su creación viviendo religiosamente, que al fin y al cabo es el significado etimológico de la palabra religio, volver a conectar, encontrar lo que nos une. Y el vínculo definitivo que une y da sentido, la forma más elevada de participación en la creación de Dios, es el amor. Si para amar necesitamos conocer a la persona amada, para odiar tan solo necesitamos cosificar a la persona odiada, convertirla en una abstracción, reducirla a una caricatura, a un pelele, a un garabato. Si el amor demanda paciencia y dedicación, el odio precisa urgencia y juicio sumarísimo. El amor es exigente y abnegado, porque abraza la miseria y el dolor ajenos, porque exige que nos fundamos con el cuerpo del prójimo y nos zambullamos en su alma, hasta amalgamarnos por completo con él. Nuestra sociedad desvinculada rehúye los compromisos fuertes porque requieren sacrificio y paciencia, y a cambio fomenta las relaciones quebradizas y efímeras, cada vez más deshumanizadas, que sólo reconocen en el otro un medio para la obtención de un fin interesado, cuando no un obstáculo para su consecución. La violencia de nuestra época es el fruto directo de esta desvinculación, que inevitablemente se traduce en incapacidad para comprender al otro. Es la violencia paradójica de una época despersonalizada que se finge pacifista, humanista y supercivilizada, mientras incuba el huevo de la serpiente. Frente a la idea moderna de un hombre en constante progresión y cuya naturaleza podemos moldear a nuestro antojo, necesitamos regresar a esa visión de un hombre eterno, como decía Chesterton. Un hombre que no cambia porque mientras avanza en el tiempo horizontal, el plano de lo particular y pasajero, está siempre conectado a lo vertical, el plano de lo universal y sempiterno. Un hombre que no se deja poseer por el espíritu de la época, pues sabe que en él habita la eternidad.